Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1097 del manga, el cual si os reaccionáis, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si quieres echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado bastante. De hecho, al fin y al cabo Kuma es uno de mis personajes favoritos de todo One Piece y poder conocer más acerca de su pasado la verdad es que es algo que disfruto bastante. Además hemos tenido algún que otro detalle curioso en relación a los revolucionarios y más en concreto a Dragon, que evidentemente es más que bienvenido. Por lo tanto, aunque no sea una locura de capítulo, yo lo he disfrutado bastante. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Jinei comienza con la continuación del flashback de Kuma, habiendo pasado 8 años desde el incidente de God Valley y por lo tanto siendo hace 30 años con respecto al presente, teniendo Kuma en esta época 17 años y habiendo tomado el rol de cura en la iglesia de su familia, siendo lo primero que nos muestra Oda a varios ancianos del reino Sorbet estar muy agradecidos con el propio Kuma por estar quitándoles el dolor que sienten mediante su Akuma no Mi, la Nikyu Nikyu no Mi, preguntando a su vez si podría usar sus manos milagrosas también entre semana, momento en el que Jinei aparece para rechazar esa posibilidad por completo, dejando claro que este servicio solo se llevará a cabo los domingos, añadiendo con mucho carácter que piden mucho para no estar pagándoles nada y ser unos malditos vejestorios, falta de respeto que los ancianos en verdad no se toman como tal, lo que les lleva a que inocentemente se burlen de ella, creando una atmósfera muy alegre y por ende agradable para todos los que ahí se encuentran. Atmósfera que crean parece que para hacer frente a la mala situación en la que se encuentran, comenzando a decir una de las ancianas en tono más serio que si estuviese en sus manos le daría todo el dinero que pudiese, pero por culpa del impuesto celestial apenas les da para sobrevivir, y con el nuevo rey que tienen, el rey Bekori, la situación que viven es aún peor, al ser un rey cruel que mete en la cárcel a aquellos que no se pueden permitir pagar el impuesto celestial, cárcel en la que ni dan de comer, lo que la convierte en la tumba de muchos habitantes del reino Sorbet, pasando a comentar otro de los ancianos que por eso deben de estar sanos, porque si no es como si fuese una sentencia de muerte para ellos, terminando por decirles Kuma que él cada domingo puede seguir quitándoles cualquier dolor o ligera enfermedad que sientan sin cobrarles. Tras los ancianos despedirse de Kuma volviendo a darle las gracias, Kuma entra en la iglesia y se para frente a la enorme burbuja de dolor que ha acumulado de los ancianos, y tal y como hizo Zoro en Thriller Bark, introduce sus manos en la burbuja para recibir todo ese dolor en su cuerpo, dolor que le hace sangrar por todos los orificios y gritar de sufrimiento, sufrimiento que hace que Jinei tiemble y llore de pena por no poder detenerlo al saber que lo hace por una buena causa y por voluntad propia. Habiendo terminado de recibir todo el dolor, Oda nos muestra a Jinei atendiendo a Kuma mientras le dice que cada semana hace esto cuando no tienen ni idea de lo mucho que sufre por ellos, respondiéndole Kuma con que no hay otra opción, que esa masa de dolor y sufrimiento no desaparece hasta que alguien la acepta, y si nadie lo hace, el dolor volverá al cuerpo original, y además, más que el dolor, lo que siente es alegría por poder hacerles felices, pasando igualmente a disculparse con Jinei por hacerla pasar por esta angustia, prometiéndole que será más fuerte para cada vez sufrir menos, respondiéndole Jinei que ese no es el problema. Tras comprobar que a Jinei le gusta tanto la comida como a Bonney hasta el punto de pasar a ser feliz inmediatamente cuando se la ofrecen, Oda avanza 5 años en el flashback, teniendo en esta época Kuma 22 años y por lo tanto Jinei 26, proponiéndole alegremente Jinei a Kuma que se casen, rechazándole rápidamente Kuma, no entendiendo Jinei por qué cuando sabe que le ama, añadiendo que ella la haría feliz, respondiéndole Kuma de vuelta que está seguro que lo haría, pero que él no quiere hacerla miserable, frase que en lugar de decirla en alto se la dice para sí mismo mientras recuerda el momento en el que el gobierno mundial capturó a toda su familia y les esclavizó por su padre ser de la raza de los bucaneros.
pasando en ese instante Kuma a cambiar de tema totalmente y comenzar a hablar de una noticia del periódico, noticia que menciona a los luchadores libertarios, quienes han causado tantas protestas en tantos países como para ahora ser buscados por las autoridades, siendo quien lidera este movimiento Dragon, comentando respecto a él Kuma que es un tío genial y que está seguro que es el héroe de alguien, terminando por añadir Kuma que algún día le gustaría salir a la mar y usar su vida para ayudar a otros tal y como hace Dragon, terminando esta época del flashback con algunos habitantes del reino Sorbet entrando a la iglesia ofreciéndole a Jinei pescados frescos como muestra de su amor, muestra de amor que Kuma no capta y que por eso acepta encantado el pescado, mientras que Jinei, desesperada por lo idiota que es en este tema, le lanza un balde de madera. Volviendo a avanzar en el flashback, esta vez tan solo 3 años, Oda nos mueve a la época en la que cierto desastre se dio que cambió la vida de Kuma, quien aquí tiene 25 años, por completo, comenzando este desastre con Kuma ordenando al ejército real que liberen a sus prisioneros, quienes le responden con que con las nuevas leyes que ha introducido el rey pueden hacer con la gente del sur todo aquello que quieran, es decir, la gente del sur pasa a ser esclava de la gente del norte, lo que para Kuma es un pecado imperdonable tan grande como para inmediatamente atacarles con un Ursus Shock, convirtiéndose así en un rebelde de la nación. Momento en el que Oda nos mueve con el rey del reino Sorbet, a quien uno de sus hombres le está informando que la nueva política no está siendo aceptada bien por parte de los habitantes, respondiéndole al rey que no hace falta que se preocupe, que pronto se sentirán lo suficientemente diferentes con respecto a los del sur como para acabar despreciándoles por considerarles menos que ellos. De esa manera no habrá problemas con que acepten la nueva medida de que solo la parte del norte será considerada parte del reino Sorbet, añadiendo que el gobierno calcula el impuesto celestial que un país debe de pagar en base a la cantidad de habitantes que el país tiene. Es decir, si se deshacen del sur, que está lleno de viejos que no pueden pagar su parte, el país seguro que prosperará. Dejando a un lado al monarca del reino, Oda nos hace regresar con Kuma, a quien han logrado meter en la cárcel, pero no solo a él, sino que también a Jinei y el resto de sus amigos, quienes acabaron ahí por reclamar que liberasen al propio Kuma, pasando a comentarle Kuma a Jinei que teme que su país se está convirtiendo en un lugar en el que la discriminación va a ser una norma, pasando a responderle Jinei con que el rey Bekori no es más que una herramienta de los Tenryubitos, así que este plan que se está llevando a cabo en el reino Sorbet debe de venir por parte de alguien que esté por encima de él, por lo que si quieren pelear de vuelta deben de estar preparados para enfrentar al gobierno mundial por completo. Y hablando de enfrentar al gobierno mundial, Oda nos muestra a Dragon e Ivankov llegar al reino Sorbet, consiguiendo rápidamente destronar al rey y por lo tanto abolir la esclavitud, lo que gran parte de la ciudadanía de dicho reino celebró, para acabar dirigiéndose a la cárcel, donde además de liberar a Kuma y al resto, les invitaron a unirse a ellos siempre y cuando siguiesen teniendo las mismas ideas que cuando separaron sus caminos. Momento en el que el narrador comienza a contarnos cómo los luchadores libertarios lideraron protestas en muchos países a lo largo del mundo, añadiendo que tras la llegada de la era de la piratería y la trágica caída de Ohara, decidieron tomar las armas, y más tarde con la adición de Kuma a los dos pilares que eran Dragon e Ivankov para este grupo, acabaron transformándose en el ejército revolucionario que todo el mundo acabaría conociendo y algunos temiendo. Llegando a la recta final del capítulo, todavía manteniéndonos en el flashback, vemos a Dragon comentar que aún les hace falta una fuente sólida de fondos, así que hasta lograrlo, el plan es actuar como mercenarios y prestar sus fuerzas a rebeldes que busquen acabar con sus reyes, aceptando por el camino a cualquiera que quiera unirse a su lucha y enseñándoles a usar armas y pelear. Así algún día su objetivo de tener una fuerza armada masiva a lo largo de todo el mundo podrá cumplirse. Momento en el que Kuma le pregunta cómo es que aprendió a usar armas, respondiéndole Dragon con que perteneció a la marina,
pero desafortunadamente no pudo encontrar nada de la justicia que visten a sus espaldas, añadiendo Ivankov, supongo que en tono irónico, que es raro que ellos y la Marina sean enemigos cuando ambos bandos lo que buscan es ayudar a la gente, terminando la conversación de estos tres con Kuma diciéndole a Dragon que sea como sea, él está subido a su barco, y con Dragon respondiéndole de vuelta a Kuma que no se arrepentirá de ello. Después de mostrarnos cómo Kuma volvía al reino Sorbet cada vez que tenía la oportunidad para asegurarse que todos siguiesen bien, Oda vuelve a hacer avanzar el flashback, en esta ocasión 8 años, es decir, hace 14 años con respecto al presente, donde vemos a Jinei, quien ha logrado convertirse en capitana de las fuerzas del Este, muy feliz, tal y como le comenta uno de sus hombres, respondiéndole que es normal, al fin y al cabo mañana es el gran día en el que se encontrarán con el grupo de Kuma, así que está ansiosa porque llegue ese momento, y con la aparición de un personaje misterioso frente a ellos, y con Dragon estando en Báltico, siendo informado de que Jinei ha sido secuestrada porque el enemigo les pilló con la guardia baja, es como acaba este capítulo. Sinceramente tengo mucha curiosidad por saber si ese enemigo misterioso es un personaje importante o si quizás directamente no lo sea. Al fin y al cabo apenas hemos visto la silueta y además de cintura para abajo únicamente sus piernas, por lo tanto es muy difícil llegar a una conclusión, aunque por el simple hecho de habernos mostrado, aunque sea parte de la silueta, quizás sí que es más plausible creer que sí que puede ser un personaje relevante, es decir, que sea un personaje que conozcamos. Ayer en la reacción comenté que me gustaría que fuese Saturn porque llegaría a un punto como ya muy personal entre el propio Kuma y Saturn, pero dudo mucho que un miembro del Gorosei llegase a bajar para secuestrar a Jinei. Asumo que debe de ser algún miembro de la Marina o quizás de alguna fuerza que esté en contra del gobierno mundial y que no pertenezca a la Marina como tal, aunque eso supongo que es bastante más extraño, quizás algún pirata, pero no sé, como comento me resultaría bastante extraño, aunque bueno, el punto de aquí es que claramente tiene toda la pinta del mundo de que en el próximo capítulo vamos a ver cómo Jinei estiró la pata. Así que bastante curiosidad por saber cómo se acabó desarrollando todo eso y cómo Kuma reaccionó a todo lo que veremos, asumo, en el próximo capítulo. Por cierto, en relación a Jinei y también a Bonney, en la reacción de ayer leí un par de comentarios que me llamaron bastante la atención, puesto que ambos mencionaban la posibilidad de que Bonney no fuese hija de Jinei, sino que fuese otra cosa en relación a ella. La primera teoría, que es por la que menos apuesto, aunque tampoco pondría la mano en el fuego para negar completamente esta posibilidad, menciona que quizás Bonney y Jinei sean la misma persona, que Jinei, en lugar de morir, pues le ocurrió algo que le hiciese perder la memoria y gracias al poder de la Akuma no Mi de Bonney, pues es capaz de tener diferentes edades en épocas posteriores a lo que estamos viendo en este flashback. Esta teoría por una parte me gusta porque podría encajar con lo que vio, los recuerdos que vio Bonney en Egghead y por qué se los querían ocultar, pero por otra parte, pese a que sí, Oda hace diseños muy similares, sobre todo cuando busca hacer una mujer atractiva, también intenta que tengan rasgos lo suficientemente diferentes como para que podamos diferenciarlas. Y Bonney y Jinei tienen esos rasgos lo suficientemente diferentes como para poder diferenciarlas. Pero por otra parte, también es cierto que esos rasgos son básicamente el pelo y un poquito la vestimenta, dos cosas que tampoco es que sean precisamente muy difíciles de cambiar, así que por eso mismo comento que no pondría la mano en el fuego a la hora de negar esta teoría, por lo que me parece que es algo que sí que podría llevarse a cabo. Pero lo que sí que es cierto que me parece más probable es la segunda teoría que comentaba otro suscriptor, y es que Bonney, en lugar de ser hija de Jinei, sea su clon.
Esto me encaja bastante porque entendería cómo es que Vegapunk siente tanto aprecio por Bonney y cómo es que Bonney, siendo hija de Kuma, supuestamente, es decir, tiene pinta de no biológica, no es una bucanera, porque en verdad no es su hija y la de Jinei, sino que es el clon de Jinei y Kuma la adoptó por la relación que tenía con Jinei. La cuestión aquí es por qué crearon un clon de ella, ¿no? Sería un poquito raro, en verdad. Pero bueno, quiero creer que si esto es lo que ocurrió, alguna razón de peso podrían tener para ello. Pero igualmente me parecen dos teorías muy curiosas y que ambas sirven para explicar por qué si Bonney es la hija de Kuma, ella no es una bucanera. Y por último toca hablar de Dragon, aunque sinceramente de manera muy breve, porque al fin y al cabo se nos ha confirmado en este capítulo lo que ya mucha gente sospechaba, que Dragon perteneció a la Marina. Al fin y al cabo era fácil de imaginar porque Garp era su padre y ya vimos cómo Garp intentó muy fervientemente que tanto Ace como Luffy, sus nietos, fuesen miembros de la Marina, así que hiciese lo mismo con su hijo pues es de cajón. Aquí en cambio, claro, lo curioso está en qué es lo que pasó en esa época como marine y hasta qué puesto llegó a alcanzar, si tuvo la posibilidad de convertirse en un almirante o si no. Yo supongo que sí, porque al fin y al cabo, entre que era el hijo de Garp y siendo a día de hoy un personaje que supone un peligro tan grande para todo el gobierno mundial, es decir, lleva siendo buscado bastante tiempo y todavía no lo han capturado, pues desde luego que debía de ser alguien muy importante. Pero bueno, aunque todavía no se nos revele todo lo interesante que es qué es lo que ocurrió con Dragon en la Marina, al menos que finalmente tras tanto tiempo tengamos esta pequeña confirmación, pues la verdad es que se agradece un poco. Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informa al instante de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!